Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hola Doc, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí ansiosa por escuchar el tema de hoy. Vamos a manejar, pues recuerden que cuando estábamos hablando de sufrimiento fetal en clases anteriores, dijimos que había una división entre sufrimiento fetal agudo y crónico. Entonces, pues yo les decía a ustedes, no vamos a hacer énfasis en el crónico, porque el crónico básicamente es lo mismo que el RCIU. Entonces, pues, como lo vamos a ver en un tema aparte, no hay necesidad como de que hagamos mucho énfasis en este momento. Entonces, pues ahora vamos a ver ese pedazo, vamos a ver ese retardo del crecimiento intrauterino o restricción del crecimiento intrauterino. Antes se utilizaba el término retardo, ya no, ya se usa restricción del crecimiento intrauterino. Por efectos de semántica, simplemente no cambia nada, simplemente la forma de llamarlo. Entonces, vamos a dar pase a este diagnóstico o a esta patología, que es una patología relativamente de fácil evidenciación clínica, es decir, clínicamente yo tengo la oportunidad o la posibilidad de sospechar este diagnóstico. De hecho, de ahí parte la base. La paciente generalmente ni siquiera cuenta se va a dar de lo que está ocurriendo, pero sí va a haber algún tipo de inconveniente en este crecimiento y nosotros como médicos vamos a poder notar fácilmente. Si somos juiciosos, acuciosos, si estamos pendientes. Ustedes saben que las pacientes del control prenatal tienen como un cartoncito del CLAP, así se llama, y en ese cartoncito del CLAP uno debe diligenciar cada vez que atiende a la materna, pues la fecha, la edad gestacional, la altura uterina, la tensión arterial, el peso, bueno, todo lo que uno normalmente le valora a las pacientes durante el control prenatal. Eso debe quedar registrado en la hojita del CLAP. Ese registro nos permite a nosotros, simplemente con verlo y hacerle el examen físico a la paciente, sospechar que algo no está bien. Entonces, si nosotros vemos que nuestra paciente que hemos estado cuidando, que hemos estado revisando periódicamente, no está creciendo esa altura uterina como nosotros esperamos, pues ahí ya vamos a sospechar de una restricción del crecimiento intrauterino y ahí ya vamos a tener chance de realizar exámenes, realizar otro tipo de procesos que nos pueda decir si es una restricción o si se trata, por el contrario, de un proceso de un pequeño para la edad gestacional. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Henry Vargas. Luego vamos a continuar con la doctora Camila y luego con la doctora Valentina. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Espero que todos estén bien. Entonces, como ya la doctora dio su introducción, una muy completa introducción de lo que vendría siendo la restricción del crecimiento intrauterino, vamos a comenzar. Entonces, iniciando con la restricción del crecimiento intrauterino y su definición, esta consiste o ha tenido ciertos cambios a lo largo del tiempo, pero como lo decía la doctora, últimamente se ha definido como una restricción en la capacidad que tiene el feto, una disminución que tiene en la capacidad que tiene el feto para alcanzar su potencial genético en el crecimiento. Esta es, digamos, un poco controversial porque había entrado en unas diferencias en los límites con lo que sería un feto pequeño para su edad estacional, porque a simple vista con esa definición no se alcanzaba a distinguir cuál era cuál o qué diferencias había entre una y otra, y por eso era tan importante marcar que en la restricción del crecimiento intrauterino íbamos a tener unas anormalidades, unas alteraciones en las estructuras anatómicas del feto que se iban a confirmar por Doppler, sobre todo unas alteraciones fetoplacentarias en su circulación,
que nos iban a tener ciertas características que más adelante vamos a ver, y por consiguiente va a tener una condición patológica asociada a esa restricción al crecimiento que se va a traducir en una disminución en el peso. Vamos a tener un feto que va a estar por debajo del percentil número 10 para su edad gestacional. Por eso es tan importante el conocimiento de la edad gestacional en esos controles prenatales y por eso es tan importante una captación temprana. Y ya definimos una restricción de crecimiento uterino de acuerdo a su gravedad, que si es menor a lo que sería un percentil 3, ya estaríamos hablando de una severidad o de una restricción de crecimiento intrauterino mucho más compleja. Entre otras definiciones, podemos tener un feto con una circunferencia abdominal menor a un percentil de 2.5 para la edad gestacional, independientemente de la presencia de la altura en otros parámetros biométricos, pero el diagnóstico y la definición se da por esas patologías asociadas a la disminución del crecimiento y a la disminución del peso para su edad gestacional. Pasa a la siguiente, por favor. En la epidemiología nosotros encontramos ciertos factores de riesgo, se han hecho diversos estudios a nivel mundial y se ha asociado sobre todo a niveles socioeconómicos bajos, se ha asociado a todas esas condiciones, digamos, medioambientales que puedan estar limitando las capacidades que tiene una madre para nutrirse bien, para, digamos, adquirir buenos hábitos de estilo de vida sobre todo, o, digamos, la facilidad que tengan algunas otras para adquirir ciertos hábitos nocivos, como por ejemplo sería el hábito del tabaco o el alcohol, que son una de las que más se relacionan con un retraso de crecimiento intrauterino. Encontramos algo muy importante que sería la edad reproductiva, se da sobre todo en los extremos de la edad reproductiva, menores de 20 años, cercanas a 40. Y como les decía, los antecedentes también forman parte de unos factores de riesgo muy importantes para el retraso de crecimiento intrauterino, que es si una persona tiene, una madre tiene un antecedente del retraso de crecimiento intrauterino, tiene mucho más riesgo que otra que no, pues por obvias razones. Además del nivel socioeconómico bajo, los países que están en vía de desarrollo tienen un 10 al 30% de padecer o de que sus embarazos que se estén contabilizando, pues el 96% de los casos van a ser en estos países de vía de desarrollo y van a formar parte de un 10 al 30% de los embarazos totales. Mientras que en los países que ya están desarrollados o consideramos que tienen un buen desarrollo socioeconómico, apenas están rozando un 3 a un 7%. El 85% de las muertes se relacionan sobre todo con este bajo peso al nacer. Pasa a la siguiente. Dentro de las etiologías que podemos encontrar, como ya les dije, encontramos unas causas maternas, que dentro de otras cosas encontramos las características anatomofisiológicas de la madre, encontrando la talla y el peso. Si obviamente una madre tiene una talla como de unos 50 centímetros, incluso más bajo, o una pareja que tiene más o menos esa altura, incluso antes menos de unos 70, no esperemos que el feto vaya a ser macrosómico ni que vaya a tener más de 4.500 kilogramos, más de 4.500 gramos o algo por el estilo, porque obviamente vamos a tener un peso y una talla mucho menor para ese feto esperado, pero esto sí tiene que relacionarse con que son más comunes con esas tallas y una nutrición menor en las madres. Una desnutrición severa o una escasa ganancia de peso, obviamente, encontramos el papel de las enfermedades crónicas que pueden estar relacionadas a estas alteraciones en el crecimiento, como es la hipertensión arterial, un desarrollo de hipertensión gestacional o incluso llegar a la estancia de preeclampsia, que no deberíamos dejarla llegar, una diabetes mellitus, alguna enfermedad vascular, entre otras enfermedades crónicas. Encontramos las infecciones que también están relacionadas con lo que serían unas alteraciones del crecimiento y por otro lado, encontramos ya las que se relacionan con los hábitos y el estilo de vida, como ya lo habíamos mencionado, el tabaco, el alcohol, la cocaína o abusos de sustancias. El nivel socioeconómico bajo y, entre otras, anomalías uterinas e infecciones durante el embarazo. Por otro lado, en las causas ovulares encontramos causas placentarias, que vendrían siendo sobre todo la insuficiencia placentaria, que es de las causas más relacionadas con este retraso en el crecimiento intrauterino, una placenta que no puede dar abasto a la nutrición del feto, un desprendimiento placentario crónico, una placenta previa, cualquier alteración placentaria pone en riesgo el crecimiento porque este es prácticamente el fundamento de la nutrición del feto en crecimiento. Dentro de las causas fetales encontramos que
sea una gestación múltiple, que haya una malformación congénita, una neoploidía, una alteración a nivel cromosomática, pero todas estas causas, pues digamos que no son tan comunes. Sin embargo, nosotros encontramos síndromes de Down, pacientes con síndromes de Down, fetos, que tienen un retraso en el crecimiento intrauterino. Es muy común encontrarlos, sobre todo como lo mencionábamos ayer, una alteración asociada también a lo que sería el oligoamnios, que está muy marcado en estos pacientes. Pasa a la siguiente. Bueno, entrando a lo que sería la fisiopatología, todos estos factores de riesgo que estábamos mencionando, todos estos factores socioambientales que estábamos mencionando, de cierta manera influyen con lo que sería el estado, digamos, el estado del feto, el estado sobre todo en su circulación y en su nutrición. Esto va a inducir lo que sería un aumento del factor inducido por hipoxia o HIF, que es el principal factor que se ve aumentado, sobre todo después de las 12 semanas. Esto se va a traducir también en una disminución de la catecolortometiltransferasa o la enzima COMT, que va a generar una serie de procesos antiangiogénicos. Estos procesos antiangiogénicos se van a, digamos, determinar por unos factores como son el receptor soluble similar a tirosina 1 o SFLT1 y una disminución a su vez de factores angiogénicos, como es el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento transformante. Estos lo que hacen en síntesis o en resumen es que no haya formación de vasos sanguíneos de nuevo o que ante el daño o la lesión vascular no haya una reparación adecuada. Por consiguiente, vamos a tener defectos en la circulación y en la nutrición por esta causa. ¿Pasa? Bueno, no, todavía no, disculpa, todavía. Esto además se va a asociar a lo que sería una apoptosis placentaria, apoptosis celular placentaria, una disminución del óxido nítrico y un aumento del estrés oxidativo. Todo esto va a generar una, digamos, una tormenta inflamatoria y oxidativa que va a generar un estado de, como vamos a ver más adelante, un aumento del ácido láctico, que esto va a generar simplemente una bomba de tiempo para nuestro feto. Eh, Esto se traduce en síntesis en una falta de remodelación placentaria y obviamente en una placenta de menor tamaño, lo que nos va a traducir en un feto que no está recibiendo la nutrición adecuada. Pasa. Entonces, a medida que todos estos mecanismos antiangiogénicos van ocurriendo, el feto va a tener ciertos mecanismos de adaptación para tratar de sostenerse por sí mismo, pero esto va a ser prácticamente imposible de realizar. Digamos que toda esta traducción de estos factores se va a ver como una disminución del flujo al espacio intervidioso. Recordemos que esas arterias uteroplacentarias al final llegaban hasta una porción inicial por la invasión trofoblástica en el endometrio y después iban a llegar al miometrio y que gracias a eso, de acuerdo a la invasión, era que se iba a dar, era la remodelación de las arterias, por consiguiente iba a haber un mayor flujo o iba a permitir el mayor flujo hacia el feto. Y que si todo esto no se daba, si se disminuía el flujo, pues obviamente estas arterias iban a ser de menor calibre y tendían a lesionarse mucho más rápidamente. Entonces, básicamente esto se va a traducir en una disminución del aporte de oxígeno, con un aumento del consumo metabólico y de oxígeno, que se va a traducir en un aumento del metabolismo anaerobio. Esto era lo que les comentaba del aumento del ácido láctico, por consiguiente la bomba oxidativa que tenía el feto. Y además de esto, pues de la disminución de la oxigenación, una disminución del aporte de nutrientes de glucosa, porque al final la circulación también le aporta ese grado de glucosa al feto. Pasa. Cuando estos niveles de glucosa disminuyen, el feto empieza a producir o a realizar la glicogenólisis para tratar de, digamos, de mantenerse, todo esto para tratar de sostenerse a sí mismo. Y como esto le va a ser insuficiente porque el hígado y el músculo estriado ya no dan más abasto para producir más glucosa, termina produciendo lo que sería una gluconeogénesis, perdón, a partir del glucógeno hepático que pueda restar en el hígado. Em, Todo esto lo que va a generar es un aumento, una alteración en el crecimiento, perdón, por el déficit de síntesis, perdón, una deficiencia en el crecimiento por el déficit de los micronutrientes, que en este caso, o el factor principal que sería la glucosa para el crecimiento del feto.
¿Pasa? Por último, tenemos otros mecanismos de adaptación del feto, pero en este caso relacionados al efecto alfa-adrenérgico. Y en este caso, como sabemos, la estimulación alfa-adrenérgica lo que tiene como efecto es una vasoconstricción. Inicialmente encontramos en ciertas arteriolas renales, como lo sería la arteriola eferente renal, que esto lo que va a generar es una caída en el flujo plasmático renal y una disminución de la diuresis fetal, lo que se va a traducir en un oligohidramnio, que era lo que comentábamos, un feto que tiene un retraso en el crecimiento intrauterino, por lo general lo más probable es que tenga una disminución del volumen de líquido amniótico. Además de esto, va a tener una alteración del, no sé si a todos les sale una nueva reunión que acaban de crear, o soy solo yo. Sí, pero dale, continúa, que ya yo le digo a este muchacho que ingrese a esto. Dale. Por otro lado, tenemos lo que sería a nivel intestinal, una reducción, una vasoconstricción de las arterias mesentéricas y una disminución del tamaño hepático, obviamente por esta causa de la vasoconstricción y la restricción del flujo, lo que se va a traducir en una peritonitis meconial o incluso en otras alteraciones intestinales relacionadas a la vasoconstricción. Y por último, tenemos alteraciones ya en lo que sería el tejido, además de los tejidos grasos, los tejidos blandos y en las capas como lo que sería de la piel y de las faneras, que ya se van a traducir propiamente en el retraso del crecimiento intrauterino, una piel mucho más delgada, músculos menos formados, más pequeños, la disminución en el perímetro abdominal, disminución del perímetro craneal. Todas estas ya alteraciones biofísicas o marcadores biofísicos y detalle anatómico que nos van a demostrar que el feto de verdad está en un retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Pasa? Entonces, de acuerdo tenemos diversas clasificaciones de lo que sería el retraso de crecimiento uterino y una de ellas es de acuerdo a la severidad que éste tenga. Como les decía, nosotros vamos a clasificar de acuerdo al Doppler y de acuerdo a ciertas fórmulas, como la fórmula de Hadlock, vamos a tener unas tablas de percentiles que nos van a decir, de acuerdo a la edad gestacional y al peso estimado que tenga nuestro feto y a las características que tenga el feto, en qué percentil se va a ubicar. Entonces, por debajo de 10 ya sabemos que es un retraso en el crecimiento intrauterino, pero de acuerdo a la severidad encontramos una fase leve, moderada y una opción severa, que ya por debajo del percentil 3, que son los más complicados. Permíteme un momentico, doctor, espérate. Vamos a aclarar algo ahí. Esa parte sospechamos por debajo del percentil 10. Eso está claro. Si cualquier bebé que esté por debajo del percentil 10, la vamos a sospechar y pues lo que hay que hacer es realizar el Doppler. El Doppler nos va a decir a ciencia cierta si es una restricción del crecimiento intrauterino o si es un pequeño para la edad gestacional, con las características tales que tú estabas comentando al inicio de la charla. O sea, cuando estabas hablando, pues no podemos esperar que una pera, un palo de pera con otro palo de pera de manzana, porque tendrían que ser peras lo que da. Es decir, si yo soy pequeña y mi esposo es pequeño, pues generalmente vamos a dar una niña o un niño pequeño. A eso se refiere la parte o el principio ese de genética que todos poseemos y que todos conocemos. Entonces, cuando establecemos estas tablas o estos percentiles, lo hacemos con base en unos criterios relacionados con estudios de una población grandísima, de una gran población de un lugar en específico. Obvio, no puede ser lo mismo el peso y la talla de un niño estadounidense, que por lo general ellos son altos, a uno latino, que por lo general nosotros somos más bajitos. Entonces, pues hacemos como una especie de sondeo general y establecemos esos percentiles, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos un bebé que crece entre el percentil 10, que es el menor, el más bajo, y el percentil, bueno, el más bajo dentro de lo normal, y el percentil 90, estamos diciendo que están dentro del rango de la mayoría, de lo normal. Los que se salen de esos percentiles, es decir, los que están por debajo del 10 o por encima del 90, serían los que tienen algún tipo de alteración, por decirlo de alguna forma, es decir, los que no caben en esas mayorías que ya
hemos estudiado previamente. Entonces, cuando yo llego, hago una ecografía obstétrica normalita y digo que ese producto está creciendo por debajo del percentil 10, simplemente estoy diciendo, hey, este bebé no está dentro de lo normal o dentro de lo de la mayoría para esta zona o para este grupo poblacional. Tienen que averiguar qué es lo que está pasando. Entonces ese es mi alarma, ese es como mi detonante cuando yo llego y veo la ecografía. ¿Qué hago allí? Ahí hago un estudio más concienzudo o más avanzado que consiste en evaluar cómo le llega la sangre a ese bebé, porque ya nos dimos cuenta que el meollo del asunto de todo esto que hablabas de la fisiopatología, muy clarito nos dejaba que el meollo del asunto era que la sangre no estaba llegando correctamente al producto por cualquier motivo, llámese por una patología materna crónica, llámese por un proceso infeccioso, por el proceso que sea. A eso nosotros en medicina le llamamos noxa, o sea la noxa que sea, ella está interfiriendo en el intercambio gaseoso materno-fetal y la nutrición del producto. Entonces, ¿qué va a ser ese estudio más avanzado? Que en este caso sería la ecografía Doppler obstétrica, que conforma la medición de el flujo sanguíneo de la arteria uterina, de la arteria cerebral media del producto y del cordón umbilical, básicamente. Existen otras mediciones, pero básicamente esas son las que van a formar parte de este estudio que nos interesa el día de hoy. Entonces, ese Doppler me va a decir o me va a diferenciar si ese producto es pequeño porque es hijo de una mamá pequeña, papá pequeño, o si en su defecto hay una noxa que me está permitiendo que la sangre no llegue apropiadamente. Es decir, por más que ese bebé tenía un sustrato genético que le permitía que creciera dentro de los percentiles normales, pues se llegó y se metió esta singularidad y no permite que haya ese desarrollo. A pesar de tener la capacidad, no lo logra desarrollar. Entonces, ya ahí, cuando yo determino que está esa noxa, o sea, que ya veo que sí es un proceso patológico lo que se está dando, entonces sí hablo de restricción del crecimiento intrauterino. De resto es un pequeño para la edad gestacional. Que pudiesen estar encadenados unos con otros, que de repente hay un paso muy finito para pasar de RCIU, de pequeño para la edad gestacional a RCIU. Sí, hay un paso, hay una línea muy delgada, es cierto. Pero tenemos que tener claro que lo del percentil 10 solo es como una campanita de alarma. Ahora bien, si yo tengo un producto o una mamá que llega con una ecografía y me dice que ese producto está por debajo del percentil 3, ahí ya no hay tu tía que valga, ya eso está diciéndome que es una restricción del crecimiento intrauterino. Esta tablita que ustedes tienen aquí, que dice... Doctora, se le silenció. Sí, perdón, disculpen, moví la mano y se me cerró. Esta tablita que ustedes tienen aquí de leve, moderado y severo aplica para cuando ya definitivamente determinamos que sí, que el bebé tiene una restricción y como para categorizarlo, pero en realidad es vieja, o sea, está ya un poco reevaluada ya en este momento. Lo que nos guiamos básicamente es percentil 10, percentil 3. Percentil 10 le damos el derecho de la duda, ¿cierto? Así como todos según nuestra ley. Todos debemos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces los del percentil 10 le damos su inocencia hasta que el Doppler nos demuestre lo contrario. Pero ya los del percentil
percentil 3 para abajo, ya eso sí, nada que hacer. Eso es una restricción del crecimiento intrauterino y se maneja como tal. Entonces, quiero como hacer esa parte ahí. Antes veíamos mucho esto de simétrico y asimétrico, le poníamos como mucho ese tinte, ya ahora en el momento pues no está como teniendo tanto manejo, está más en lo del momento de aparición, que es precoz o tardío, y esto pues porque si ustedes saben que no es lo mismo manejar una restricción del crecimiento intrauterino en un producto de 27 semanas que manejarlo en un producto de 35, ¿cierto? Está claro que el de 35 tiene muchas más posibilidades de salir que el otro. Y obviamente también está claro que si hacemos un recuento mental de lo que el doctor nos habla sobre la fisiopatología, pues es lógico que el de 28 semanas tiene que estar re peor porque se supone que fue una cosa que se dio mucho antes, o sea, que viene siendo reiterativa desde prácticamente el inicio del embarazo, mientras que el otro, pues logró crecer y después fue que se desvió, después fue que cambió esa posibilidad de nutrición. Cabe aclarar en este punto también, lo que pasa es que esto de la restricción del crecimiento intrauterino es así como un poco espinosito, pero cabe, ya doctor Oscar, ya te doy la palabra, permíteme, cabe aclarar algo. Existen, cuando nosotros estamos llenando nuestras historias del control prenatal, existen casillitas, como ya eso lo llenamos aquí por el sistema, no lo hacemos manual como antes, sino por el sistema. Existen casillitas donde uno simplemente anota la altura uterina, y va quedando registrado en el sistema. Y también casillitas donde uno va registrando la edad gestacional por la primera ecografía, por la segunda ecografía, por la tercera ecografía y así. Eso va a generar automáticamente en nuestros sistemas de historia clínica una curva de crecimiento, sobre todo con base en la altura uterina. Entonces, hay bebés que no caen por debajo de ese percentil 10 y sin embargo yo la puedo categorizar como una sospecha de RCI, obvio que lo tengo que confirmar, pero yo lo puedo categorizar como una sospecha. ¿Por qué? Porque ese bebé, digamos, venía creciendo, vamos a decir que cada vez que íbamos graficando iba quedando en el percentil 25, por decirlo. Iba en una línea ascendente, pero sobre el percentil 25. Y resulta que de un momento a otro, esa curva dejó de ser ascendente y empezó a bajar, empezó a caer. Y ya el bebé que estaba en el percentil 25 durante los primeros 6, 7 meses, ahora empieza a caer y está en el percentil 15, por ejemplo. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a jugárnosla y a preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó a este bebé que venía creciendo bien, que venía teniendo una buena ganancia de peso, todo normal, estaba dentro de los parámetros normales, y de un momento a otro empezó a caerse? Ojo, no ha salido del percentil normal de crecimiento, porque les digo, está, o sea, en la actualidad quedaría en el 15 y está dentro de lo normal, porque dijimos que era hasta el 10, ¿cierto? Pero el hecho de que se caiga abruptamente esa gráfica, esa ganancia de peso, me debe hacer sospechar de que algo está pasando. Algo está interrumpiendo ese crecimiento normal que ese bebé ya tenía. Entonces, por eso le digo que es un temita así como complicadito, tiene como su cosita ahí medio engañosita para que nosotros podamos hacerle el seguimiento. Es fácil y difícil. Es fácil que nos demos cuenta que no está creciendo bien el bebé. Es difícil que sepamos por qué no está creciendo bien, si es porque era un bebé pequeño, que es donde está el detalle del asunto, o si es porque es un bebé restringido, es decir, un bebé con problemas o con una noxa presente dentro de su desarrollo. Entonces, por eso
les hice como esta anotación. No es que esté mal lo que anotaron ahí, no está mal, está descrito en los libros, está descrito en los artículos, pero quiero pues como hacerles esta claridad para que tengan diferentes puntos de vista para evaluar o para que puedan apoyarse durante su carrera. Es algo que todo el tiempo está modificando, ¿se oyeron? Cada rato están sacando sobre esto tablas, sobre esto formas de manejo, etcétera, etcétera. A que lo tengan en cuenta y no se queden con esto por el resto de la vida, tienen que tratar de ir actualizando. Vamos a continuar con el otro compañero, por favor. Gracias, doctor, muy bien. Bueno, continuando con la clasificación. Perdóname. Doctor Oscar, qué pena. Estabas con la manita levantada, cuéntame. Ok, Doc, era más una pregunta en este caso. Cuando usted nos decía que en los casos de percentil estaba en el 10%, por lo menos cuando uno se le va a informar a la madre, pues en su control, uno le tiene que decir que hay sospecha, pero si es una madre que viene por lo menos con una hipertensión crónica y está en el percentil 10, uno tiene que decirle que hay una posible retraso o le podemos dar el beneficio de la duda, porque es que ella viene con una enfermedad crónica, ya viene una enfermedad de abajo que posiblemente le causa el crecimiento, el retraso en el crecimiento. Entonces, en este caso, ¿se le da el beneficio de la duda o se le confirma por lo menos con un percentil 10 y con una hipertensión crónica el retraso en el crecimiento a ese embarazo? Bueno, de entrada, cuando tu paciente llega con ese cuadro, con esa patología crónica o con cualquier otra de las que ya hemos visto aquí o de las que ya hablamos aquí que puede producir la restricción, tú le vas a decir de entrada a la paciente, sin que todavía hayas visto que tenga ningún cambio en el percentil, le vas a decir de entrada: señora, usted tiene un embarazo de alto riesgo y uno de los riesgos que corre es que su bebé no crezca lo que debe crecer. Por eso, pues vamos a estar continuamente monitorándole el crecimiento al bebé para así pues poder darnos cuenta en el momento que sea pertinente, o sea, si pasa algo. Obvio, pues uno también le da cositas a la paciente para que eso no ocurra, le da medicamentos, pero de todas formas no es 100% efectivo lo que nosotros usamos. Cuando la paciente te llega de entrada, es la primera vez que de pronto la viste, sabes ya que tiene lo del tema de la hipertensión y tal, y le ves que tiene un percentil 10, pues tienes inmediatamente que informarle a la madre: señora, en este momento estamos viendo en la ecografía que hay un crecimiento limitado del producto, de su embarazo, de su bebé, que puede ser por el problema de hipertensión que usted ya de base tenía. Esa es como la forma correcta, como puede ser. Siempre pues vamos a tener que darle el beneficio de la duda. Es lo mismo que cuando tú veas una paciente que de pronto lo que le estás viendo en ese mismo momento, la lesión que le estés viendo es una lesión sospechosa de malignidad. Tú así creas y estés convencido de que se trata de un cáncer, tú no le vas a decir que es un cáncer hasta que no tengas la biopsia en la mano. Lo mismo pasa con esta paciente. Hasta que yo no tenga el Doppler en la mano y me lo confirme, yo no le voy a poner el rótulo de restricción del crecimiento intrauterino. Se lo pongo cuando tenga el examen en la mano. ¿Por qué? Porque entonces después de pronto puede pasar que se fue de tu consulta y va con la doctora Adriana Llanos y la doctora le dice: no, pero espérese un momentico, señora, no, todavía no hemos determinado eso, vamos a hacerle el Doppler. Entonces le hace el Doppler y resulta que le sale perfectamente bien, que todo está excelente y no sé qué. Entonces la pierdes credibilidad y la paciente sale diciendo: no, es que ese doctor me asustó, ese doctor no sé qué, ese doctor tal cosa. Entonces solo vamos a hablar de diagnósticos cuando lo tengamos confirmado. Mientras vamos a hablar de posibilidades. Entonces, es muy posible, señora, que esto se deba a y que su hijo esté teniendo
una restricción del crecimiento secundario a el proceso hipertensivo, pero vamos a confirmarlo con el estudio que yo le voy a mandar aquí. Ya, así de sencillo esto. Claro, doctor. Bueno, ahora sí, vamos a continuar, por favor. Bueno, continuando con la clasificación, la segunda es según las proporcionalidades del cuerpo, que van a haber dos tipos, el simétrico y el asimétrico. En el simétrico, este más que todo se presenta en las etapas tempranas, más o menos antes de las 28 semanas de gestación, y se relaciona más que todo con un crecimiento lento. Acá va a haber una disminución proporcional de todos los órganos y en todos los segmentos corporales, como lo son el perímetro craneano, el perímetro abdominal y del fémur. Más que todo, este se va a dar en los fetos que han estado afectados por medicamentos o algunas enfermedades. Acá el feto va a tener una cabeza pequeña, va a tener un peso y una talla menor al esperado para su edad gestacional. Y luego vamos a tener el asimétrico, que este se da en las etapas tardías de la gestación, y este más que todo se da como en el tercer trimestre de la gestación. Acá va a haber una disminución de los tejidos blandos y del peso, pero el ADN, el ARN, el perímetro cerebral y las proteínas van a estar normal. Acá se va a ver un feto enflaquecido y la circunferencia abdominal va a estar disminuida. El perímetro craneano y el del fémur el del fémur va a estar normal, y en la mayoría se da una insuficiencia placentaria. Luego vamos a tener en la tercera clasificación, que es ya voy a tomar el control, que según el momento de aparición se divide en precoz y en tardío. El precoz es el que se va a dar antes de la semana 28. Este tiende a ser más severo por esto de la prematuridad, y sus causas más que todo van a estar como las infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas, y este se va a relacionar más que todo con la preeclampsia, y su morbimortalidad va a ser más alta por la prematuridad. Y el tardío se va a presentar después de la semana 28, y este tiene su origen más que todo en una insuficiencia placentaria leve. En cambio, en el precoz va a haber una insuficiencia placentaria severa. Aquí en este cuadro hay una diferencia, hicimos una diferencia entre el RCIU precoz y el tardío. El problema del precoz va a ser el manejo, ya que tiene una alta mortalidad y morbilidad por la prematuridad, como lo había dicho anteriormente. En el tardío el problema va a ser el diagnóstico, porque en el Doppler no se va a poder, con el Doppler no se va a poder diagnosticar tan fácilmente. El alto grado de insuficiencia placentaria, va a haber una hipoxia franca. En el precoz, en el tardío va a haber una hipoxia moderada. En el precoz va a haber un feto inmaduro con una tolerancia a la hipoxia alta. En el tardío va a haber un feto maduro con una tolerancia a la hipoxia baja. En el precoz va a haber una baja prevalencia, pero una alta mortalidad y morbilidad, como ya lo había dicho. Y en el tardío va a haber una baja mortalidad y alta morbilidad neurológica y una alta prevalencia. En el diagnóstico anteparto se debe hacer más que todo una historia clínica enfocada en los factores de riesgo, como lo son antecedentes de pequeño parada gestacional, hábitos de fumar, embarazos múltiples, hipertensión gestacional, preeclampsia, hemorragia en el segundo trimestre, ganancia de peso menor de 8 kilos y el oligoamnios. Vamos a ver que se debe hacer un control prenatal y se debe usar el ultrasonido. En el control prenatal, primero es el cálculo de la edad gestacional, que se puede hacer con la fecha de última menstruación, dependiendo si el periodo, los ciclos son regulares. Luego vamos a tener la altura uterina, que es una prueba de tamizaje que se hace en todas las gestantes, es fácil de hacer, y se hace para descartar anomalías. Más que todo, si hay de 3 a 4 centímetros
por debajo de lo que se esperaba para la edad gestacional, se debe descartar una restricción de crecimiento intrauterino y hacer el ultrasonido. Siempre va a coincidir con las semanas, con la edad gestacional de a partir de las 22 semanas. Y luego hasta las 32 semanas, ahí se vuelve más lento. Antes de las 32 semanas, cada semana va a aumentar 1 centímetro por semana. Y ya después de las 32 se vuelve algo más lento el crecimiento. Luego vamos a tener que el datar el embarazo es importante, ya que este se recomienda hacer con el cálculo de la edad gestacional según la longitud cefalocaudal. Si esta se inicia más que todo con el ultrasonido en el primer trimestre, hasta un máximo de 84 milímetros. Si la fecha de última menstruación es segura, se debe corroborar, y con la medición del crecimiento de la longitud cefalocaudal por ultrasonido se debe tener en cuenta la periodicidad y la regularidad de los ciclos. Si la longitud cefalocaudal es mayor de 84 milímetros y el diámetro biparietal es menor de 70 milímetros, se toma más que todo el diámetro biparietal de 14 a 18 semanas de gestación. Y si el crecimiento fetal tiene un percentil menor de 10, se hace un Doppler de la arteria umbilical y una ecografía de detalle anatómico. Luego vamos a tener el cálculo del peso estimado fetal, que se va a hacer por la fórmula de Hartley, que incluye el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la abdominal y la longitud femoral. Y luego se va a medir el índice de líquido amniótico, que va a ser de 5 o menos, se va a traducir como oligoamnios, de 5 a 7 límite de la normalidad y de 8 a 18 centímetros normal. Y el tamizaje, hay biomarcadores como lo son la angiopoyetina 2 y el factor de crecimiento placentario, que tienen un alto grado de predicción. El Doppler, pues en el Doppler se puede ver si hay algún sufrimiento fetal, si hay alguna asfixia, que es lo que más que todo se presenta en el RCIU, como lo habían dicho mis compañeros, la hipoxia. Y las ecografías sistemáticas, que es la primera para aneuploidías, que es más o menos en la 8ª semana, la del segundo trimestre y la del tercer trimestre. Bueno, en esta tabla ahí está lo de la edad gestacional y el peso fetal estimado. Y en la segunda está el peso fetal estimado con los percentiles. El percentil 50 más que todo es como la media para el peso normal que debe tener para esa cantidad de semanas. Y aquí está la secuencia de lo que se encuentra en el Doppler para los fetos que están afectados por el RCIU, que es primero los cambios iniciales en el Doppler, que va a haber un aumento de la resistencia de las arterias uterinas, o un índice de pulsatilidad promedio de las dos arterias superior al percentil 95, un aumento del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, con presencia de diástole umbilical y sin cambios en la circulación cerebral. Y en el informe de la ecografía, este va a decir que es un feto con un aumento de la resistencia placentaria sin signos de redistribución hemodinámica. En los cambios del Doppler sugestivo de una hipoxia fetal ya se va a encontrar alteración en la relación cerebroplacentaria, vasodilatación de la arteria cerebral media, aumento en el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Y en el informe este va a decir que es un feto con signos de redistribución hemodinámica. En los cambios en el que se van a ver en el Doppler de posible asfixia fetal van a ser un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical, ausencia del flujo atrial en el ductus venoso, presencia de una onda 2 reversa en el ductus venoso y presencia del flujo venoso pulsátil en la vena umbilical periférica o intraabdominal. Y en el informe se va a ver que va a decir un feto con alteración hemodinámica grave.
Bueno, las diferencias diagnósticas que vamos a encontrar en el RCIU y en el pequeño para edad gestacional va a ser que en el RCIU va a haber un crecimiento alterado. En pequeño para edad gestacional no siempre va a estar alterado. En el RCIU va a haber una disminución de la grasa subcutánea. En el pequeño para edad gestacional la grasa subcutánea sí va a estar normal. En el RCIU el tamaño pequeño es pequeño generalmente, y en el pequeño para edad gestacional siempre es pequeño. En el RCIU el estado metabólico es anormal, por lo que habían explicado mis compañeros en la fisiopatología, y en el pequeño para edad gestacional puede estar normal. El RCIU va a haber un índice ponderal bajo y en el pequeño para edad gestacional un índice ponderal normal. El periodo postnatal del RCIU es complicado y del pequeño para edad gestacional sí es normal. Y el RCIU va a tener un origen obstétrico y el pequeño para edad gestacional no va a tener origen obstétrico. Entonces el manejo anteparto, más que todo hay unas recomendaciones que es promover la eliminación del tabaco o drogas psicoactivas, alcohol, ya que según estudios en las mujeres que fumaban, el peso bajaba hasta en un 5%. Entonces la recomendación es que cese el cigarrillo. Si el feto tiene una edad gestacional mayor a las 26 semanas, se recomienda la maduración pulmonar con dexametasona o betametasona. También hay criterios de profilaxis, que es con el sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos, que es en los menores de 34 semanas. Y se recomienda la realización de la ecografía transfontanelar neonatal en los casos que el feto tenga presente un ismo reverso. En la finalización de la gestación hay 4 estadios. El primero, que sea leve o moderada la insuficiencia placentaria. En los criterios, con uno solo de estos es suficiente, que es el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor del percentil 95, el peso fetal estimado menor del percentil 3, la relación cerebroplacentaria menor del percentil 5, la arteria cerebral media menor del percentil 5 y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas mayor del percentil 95. El seguimiento debe hacerse semanal y la finalización es a las 37 semanas. Se puede hacer parto, se induce el trabajo de parto. En el estadio 2, la insuficiencia placentaria es severa. Los criterios es que la arteria umbilical si tenga un fin en la diástole sea ausente y que en el istmo aórtico sea un reverso. Y el seguimiento es 2 veces semanales por semana y de 2 a 3 días. La finalización es de 34 semanas, se recomienda la cesárea, se debe hacer cesárea, En el estadio 3 hay una baja sospecha de acidosis fetal, la arteria uterina tiene un fin en la diástole reversa, el índice de pulsatilidad del ductus venoso es mayor del percentil 95, el seguimiento es cada 1 o 2 días y la finalización es a partir de las 30 semanas y se hace cesárea. Y en el 4 hay una alta sospecha de acidosis fetal, hay una agenesia del ductus venoso y se hace una cardiotografía continua menor de 3. Se hace una cardiotografía continua y aquí se va a ver menos de 3. Y una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. El seguimiento es cada 12 horas y la finalización es a las 26 semanas con cesárea. Bueno, y el manejo intraparto se debe hacer una... Ok. Miren, básicamente lo que estábamos hablando ahorita con respecto a lo de pequeño para la edad gestacional y RCIU es lo que la doctora nos acaba de comentar. En este Teams les cargué un artículo de ACOC sobre RCIU, no tan nuevo, es 2019, no tan nuevo, pero de todas formas nos aclara muchísimas dudas para lo que tiene que ver con el manejo y los factores de riesgo. Básicamente, por favor, colócame
la diapositiva anterior, doctora, por favor. Eso, gracias. Básicamente, el manejo del RCIU va a ser así como lo hablamos ayer en cuanto a la RPM, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo del Doppler, de cómo se encuentra el Doppler. Entonces, hasta este momento pueden ustedes inferir o pueden pensar que el Doppler es básicamente el gold estándar para el diagnóstico y manejo de esta patología. Porque así es. La sospecha puede ser netamente clínica o puede ser apoyada en una ecografía obstétrica normal. Es decir, si yo hago el cálculo de la edad gestacional de mi paciente, digamos con la ecografía que tenía 12 semanas y lo hago extrapolado al día de hoy y esa ecografía me dio que tiene una gestación de, digamos, 33 semanas. Y resulta que además de esa ecografía, la misma paciente me aporta una que le hicieron hace 3 días, por ejemplo, y dice que la paciente no tiene un embarazo de 33 semanas, sino que tiene un embarazo de 29 semanas, pues que blanco es, gallina lo pone y frito se come, ahí está pasando algo. Definitivamente eso no casa y lo que debe estar pasando es que hay una restricción del crecimiento intrauterino. Pero ya ahí yo tengo que ir a buscar el Doppler para hacer el diagnóstico, o sea, para corroborar el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de precisión y decir si efectivamente lo que hay es una restricción del crecimiento intrauterino y darle manejo según lo que allí salga. ¿Cuál es el ideal para los RCIU leves? Que lo llevemos hasta el término. ¿Cuál es el término? 37 semanas. Ya de ahí en adelante no existe el RCIU. Después de 37 semanas, lo que diga RCIU es porque se pasó por alto hacer el diagnóstico precoz. Ya, ahí hubo un error médico, porque debió haberse hecho. A menos que nuestra paciente pues, fuera una flojaza de esas que no van al control prenatal, ya eso sería otra cosa. Pero de todas formas, tenemos que mentalizarnos, así como les dije para la RPM, después de las 35 semanas no existe. Les digo para la RCIU, después de las 37 semanas no existe. ¿Por qué no existe? Porque ya debería estar desembarazada mi paciente. Dependiendo entonces de la severidad, porque obviamente estamos hablando de un leve, pero esto es algo que es progresivo y pudiese que al principio yo lo encuentre como un leve, pero luego en la medida en la que voy haciéndole el seguimiento, digamos que lo encontré en el caso que estamos planteando hipotéticamente de 33 semanas, lo encontré en un leve, le hago el control Doppler semanal y el Doppler me va mostrando que ya está pasando de ser un leve a ser un severo, pues entonces ya mi proyección con respecto a ese embarazo va cambiando. Va cambiando tanto en la forma como voy a desembarazar a la paciente como en el momento en que voy a buscar desembarazar a la paciente. Entonces, claro, de una vez ahí voy pensando en que tengo que madurarle los pulmones, voy pensando en que tengo que hacer el proceso previo para desembarazar a mi paciente como tarde en semana 34. Y de ahí en adelante, todos los demás, todo el resto de alteraciones del Doppler que son aún más severas, pues ya van a ser algo así como dosis respuesta. Es decir, yo hago el Doppler, veo que está bien, sigo otra vez otro día más. Vuelvo y hago el Doppler, veo que no está bien, va para afuera. Y así sucesivamente. Ya cuando llegamos al grado 4, pues ya eso es prácticamente premortem y es sáquelo corriendo a la edad que sea porque se va a morir. Entonces, pues eso es como el resumen grandote de todo lo que se debe hacer con respecto al manejo para poder hacer al diagnóstico para poder hacer el manejo. Debemos quedar claros que esto no lo va a hacer el médico general, esto es manejo del especialista. Pero sí es responsabilidad del médico general que cuando hace la sospecha, sea clínica o sea por ecografía, lo que sea, debe solicitar el Doppler y debe saber que esta paciente es de manejo en la urgencia. Es decir, supongamos que ustedes
están en el control prenatal, en su consulta externa, normalitos, frescos y relajados ahí en su consulta externa. Llega esa paciente para el control prenatal, ustedes le hicieron o tienen la sospecha clínica del RCIU, pues joven, usted no se va a quedar con esa paciente ahí ni la va a mandar para su casa. Esa paciente tiene que irse remitida al servicio de urgencias. ¿Para qué? Para dos cosas: que la evalúe el obstetra y que le hagan el Doppler. Y con base en ese Doppler definan qué es lo que tienen que hacer. Creo que está silenciada. Ay, perdón, ¿desde cuándo? Nos estaba diciendo que en base del Doppler nosotros decidíamos qué íbamos a hacer. Ok, perdón. Otra vez no sé qué pasa. Bueno, entonces les decía, con base en este Doppler es que yo voy a tomar la determinación de cuál va a ser el camino que voy a seguir. Pero como yo no lo voy a tener a la mano, como médico general me refiero, no voy a tener ese Doppler a la mano en mi servicio, por ejemplo, de la consulta externa, entonces yo debo remitir a mi paciente a la urgencia. Esa paciente es de manejo de urgencia, esa paciente no es de manejo ambulatorio. Va a definirse el manejo ambulatorio, por ejemplo, si yo tengo una paciente que ya la valoró el especialista, ya le hizo el Doppler, determinó que era una leve y que le voy a hacer el control o que voy a hacer el control de esa paciente semanal con el Doppler, pero ya ese no es el deber ser o la forma de tomar la decisión, no va a ser del médico general, sino que va a ser del especialista. Entonces, quiero que tengan absolutamente claro que esa situación de la sospecha clínica, solo con la sospecha clínica o por las ecografías previas, de que del RCIU inmediatamente es igual a remisión, independientemente de dónde estén viendo la paciente, de si tienen una disponibilidad de ambulancia o no, como sea, esa paciente debe ser remitida para ser manejada en el servicio de urgencia y ya, dependiendo de la valoración del especialista, sabrán qué va a pasar de ahí en adelante, ¿ok? Lógico, si es una paciente que tiene un RCIU, lo más probable es que el bebé sea un bebé prematuro, que es lo que suele ocurrir, y entonces vamos a necesitar remitirla a un hospital de tercer nivel que cuente con UCI neonatal. Si no tiene UCI neonatal, no nos sirve, ¿correcto? Porque tenemos que garantizar que si hay que sacar al producto prematuro, pues tenga a dónde ser manejado. Vamos a continuar con la otra compañera, por favor. Bueno, porfa, pasa la diapositiva. Bueno, entonces en cuanto ya a lo que sería el manejo intraparto, debemos realizar lo que es una monitorización continua, vamos a hacer una reanimación dependiendo pues según lo que sería el peso del bebé y siempre debemos pensar pues que el RCIU siempre nos podría pues hacer una pérdida de bienestar fetal. También debemos enviar en todos los casos la placenta a lo que sería patología. Entonces, siguiente. En lo que sería ya el puerperio inmediato, pues debemos solicitar una relación proteína-creatinina, un perfil hepático y renal en aquellos casos pues que no han sido estudiados prenatalmente y que tengan criterios de RCIU. También debemos solicitar lo que serían unas serologías maternas de citomegalovirus IgG en aquellos que tampoco fueron estudiados pues prenatalmente, que tengan criterios de RCIU y que hayan requerido parto pues antes de las 32 semanas o pues que tengan un peso menor a 1500 gramos. ¿Para qué? Para poder realizar como tal ese procesamiento de lo que es la leche materna antes de comenzar la lactancia y así pues evitar una transmisión vertical de citomegalovirus. Posterior pues a lo que sería el puerperio inmediato vamos a seleccionar como tal a todas esas pacientes que son candidatas a estudios de trombofilia, que pues tengan un RCIU o un pequeño para la edad gestacional, que hayan requerido parto antes de las 34 semanas o pues que hayan tenido un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
También debemos, pues ya en este momento, pues tener lo que es el informe de patología sobre la placenta, y debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si encontramos un depósito de fibrina perivellositaria, esto nos va a indicar o pues nos va a hacer como que estemos alerta sobre un riesgo de lo que sería una recurrencia de este, y debemos ya informar a la paciente de que pues si esta pues vaya a tener otra gestación, existe esa posibilidad pues de hacerle una profilaxis con heparina para disminuir ese riesgo. Siguiente. En cuanto pues la prevención, tenemos lo que sería la prevención primaria, que es pues su objetivo es evitar como tal el desarrollo de una enfermedad, y la secundaria pues una detección temprana y un tratamiento temprano. Siguiente. En cuanto a lo que sería la prevención primaria, pues debemos identificar esos diversos factores que pueden contribuir a ese desarrollo del RCIU, sobre los cuales pues vamos a poder realizar una intervención para disminuir ese riesgo. Entonces debemos hacer modificaciones del estilo de vida, en caso de que tenga unas carencias nutricionales, pues disminuirlas, también evitar lo que es el consumo del tabaco, de alcohol y de las drogas psicoactivas. Y pues ¿por qué el tabaco? Porque se dice que pues fumar en el embarazo va a disminuir como tal un 5% del peso fetal. Entonces si tenemos una paciente que por día se consuma un paquete o 20 cigarrillos al día, eso nos va a disminuir más o menos como un 150 a 300 gramos del peso al nacer. Si esta pues consume más de esto, nos va a disminuir más que todo o aproximadamente pues, 350 gramos del peso al nacer. Entonces por eso es importante tener en cuenta y hacer la acotación en las pacientes que consuman cigarrillo. También pues que toda paciente que tenga pues planeado quedar en embarazo, debemos valorar todos esos factores de riesgo de manera preconcepcional. Entonces pues también que tener en cuenta que debemos tener una buena consulta preconcepcional y educarlas sobre conductas saludables. Siguiente. Entonces pues como tal esos factores que nos van a dar que pues debemos tener en cuenta, como ya mencioné anteriormente, son el tabaquismo, que esto nos relaciona como a un aumento del 35% de riesgo de padecer RCIU, y de manera preconcepcional, pues como comenté anteriormente, debemos hacer la acotación. La obesidad, pues se dice que la obesidad aumenta 4 veces el riesgo de padecer RCIU, entonces pues debemos realizar un ajuste del índice de masa corporal. Siguiente. En lo que corresponde pues a la diabetes, se dice que las pacientes o sea, lo que vamos a ver aquí es que el efecto tóxico de lo que sería la hiperglucemia, va a provocar como tal o sea, una falla o un defecto en la microvasculatura placentaria. Entonces nos podía provocar una insuficiencia placentaria y así pues aumentar el riesgo de RCIU. También pues lo debemos manejar como un buen control preconcepcional. En cuanto a las trombofilias, pues se dice que como tal las pacientes, aproximadamente un 40% las pacientes con RCIU asimétrico o severo pueden presentar algún tipo de trombofilia. Entonces aquí pues deberíamos pensar en una profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Siguiente. En lo que sería pues como tal la prevención secundaria, debemos tener en cuenta pues lo que serían pruebas de tamizaje que sean accesibles a pues, toda la población, y sobre todo tener en cuenta lo que es el Doppler de las arterias uterinas, ya que pues como mencionaba la doctora, es el gold estándar y va a ser lo que más, o sea, nos va a mostrar esas alteraciones que puede estar presentando la paciente. También pues en pacientes que ya tengan esos factores de riesgo establecidos, sobre todo las que tienen preeclampsia, trombofilias, pues estaría recomendado el ácido acetilsalicílico, ya que va a evitar lo que es la vasoconstricción y esa hipercoagulabilidad. También pues identificar como tal esas pacientes que pueden o que tienen el riesgo ya alto de desarrollar RCIU, que sea severo. Debemos pues como tal identificarlas y hacer una prevención ya pues más directa. Siguiente. En cuanto pues a lo que sería el pronóstico, esto va a depender como tal pues de lo que causó esa restricción del crecimiento intrauterino. Entonces tenemos que pues los fetos que tengan esa complicación con restricción del crecimiento van a tener una tendencia al crecimiento lento, sobre todo los que son simétricos, incluso pues luego del nacimiento. O sea, van a tener un crecimiento lento luego del nacimiento,
pero los que son asimétricos, estos van a tender como tal a recuperar el crecimiento luego del parto. También se dice que estos RCIU se asocian más que todo déficit neurológico, parálisis cerebral. Se ha visto que en niños de 9 a 11 años estos han tenido esos déficits, y sobre todo también lo que es una alteración en el desarrollo psicomotor. También pues se dice que pues como tal la población de alto riesgo, como mencionaba mi compañero al principio, van a ser esas que estén relacionadas con la pobreza, con bajo nivel socioeconómico, bajo estrato, y también las que tengan pues esas carencias nutricionales y esas desnutriciones. Bueno, entonces, lo de los factores de riesgo, pues es fundamental conocerlos, por eso les decía desde el principio en el control prenatal. Dime, doctor Henry. Sí, doctor, una pregunta. Lo que pasa es que hace poco, de hecho, estábamos consultando con una doctora en la rotación y ella nos comenta que dentro del manejo últimamente se estaba realizando lo que sería la implementación de la DHA y del omega como, como una forma digamos, hacer ese suplemento a la madre, pero nosotros, particularmente yo, no había encontrado ninguna información adicional y quizás por eso no comentamos nada al respecto. Entonces quería preguntarle a usted si de pronto en la actualidad, en la clínica, en la práctica, se utilizan esas dos herramientas. Doctor, mira, para prevención, inclusive para manejo, se han hablado muchas cosas con respecto a los suplementos nutricionales. Una de las cosas que se hace es la utilización del omega 3 y de una vitamina, se me escapa ahorita el nombre, ya me acuerdo que el Alzheimer me está atropellando. Entonces, el asunto con esto es que no hay nada probado. Es decir, no hay ningún estudio de peso que diga que sí, que realmente tenemos que utilizarlo y que es la forma de hacer una prevención, por ejemplo, en estas pacientes que sabemos ya que tienen el problema o que se tiene claro que se puede presentar este inconveniente. Entonces, como hay tan poquitos estudios, pues no es algo que realmente se utilice de forma rutinaria. El otro medicamento, ya me acuerdo que se llama L-arginina. Entonces, hay uno que otro con una población muy pequeña donde se dice que, bueno, que disminuyó la posibilidad de un RCIU y tal. Lo que sí se utiliza en la actualidad es el ácido acetilsalicílico. Vamos a verlo más adelante cuando estemos viendo trastornos hipertensivos de la gestación, pero sí hay ya unos estudios bastante claros que están encaminando a que el uso de este ácido acetilsalicílico en dosis mayores de 150 miligramos vía oral al día pueden disminuir tanto la presencia de trastornos hipertensivos de la gestación, que como sabes es un factor de riesgo para el RCIU, y pueden disminuir el riesgo de la restricción del crecimiento intrauterino. Esto pues si lo utilizamos desde la semana 16 de la gestación, es decir, no es que en cualquier momento yo le pongo el asa y ya le funciona, no, es una cuestión bastante precoz. Entonces, ahí es donde está el chiste del asunto. Como vimos en el tema, igual que les decía ayer, el chiste está en prevenir, porque es una cosa que es previsible, que es que yo con el simple hecho de hacer una buena anamnesis puedo determinar si mi paciente tiene o no tiene ese riesgo, ¿cierto? Entonces, si yo a esa paciente que tiene ese riesgo le hago su examen, su ecografía de sonolucencia nucal, que también incluye un Doppler, y le hago su ecografía de detalle anatómico, muy probablemente voy a tener las herramientas suficientes, porque en esa sonolucencia nucal le van a mirar el Doppler de arterias uterinas, y si yo veo que las arterias uterinas están alteradas, yo digo, esta paciente me va a hacer un RCIU porque tiene, digamos, una patología de base como, no sé, una hipertensión crónica.
le hice esa vaina y ¡pum! Me sale que las arterias uterinas están alteradas. Yo digo, preciso, esta paciente es candidata a hipertensión gestacional, es decir, además de tener la hipertensión crónica, me puede hacer un proceso de una hipertensión gestacional y preciso me puede hacer una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces ahí en esa paciente yo llego, plan, intervengo con el ASA y ahí voy a lograr, voy a tener la posibilidad de prevenir que eso no se dé. O que si se da, no llegue a ser tan severo como para que yo tenga que sacar al bebé en la semana 30 o en la semana 33 o en la semana 31, sino que la pueda llevar por lo menos al término, a las 37 semanas. Entonces, ahí es donde está el chiste de la situación. Ya después de que se ha presentado el problema, es decir, ya después de que yo hago el diagnóstico de forma retrospectiva, cuando ya el bebé tiene la restricción, ya qué carajo, ya. Lo que queda es simplemente sacar al muchacho y agarrarse de una camándula, rezar los rosarios que uno tenga para poder sacar adelante el muchachito de la mano de Dios. Pero no de algo que científicamente tú debas haber utilizado previamente y que pues de repente lo obviaste y por eso se llegó a ese extremo. Listo. Hay ahora un factor de riesgo que no se habló porque en realidad es nuevo y es válido. A mí se me olvidó ayer hacerles el comentario, tanto para que se dé la restricción del crecimiento intrauterino como para el parto pretérmino. Y eso nuevo se llama COVID-19. Lo que nos tiene así alejados también hace que nuestros bebés o que los bebés de nuestras mamitas tengan más riesgo de tener un parto prematuro o una restricción del crecimiento intrauterino. Se ha hablado incluso de bajo peso para la gestacional. O sea que nuestras maternas que se enferman de COVID tienen mucho más riesgo de una morbimortalidad fetal que cualquier otra paciente. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque pues es la moda, es lo que está ahora. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún aporte, algo que se nos haya olvidado para que podamos irlo sacando? Doctora Jennifer. Doctora, yo tengo una pregunta sobre lo que usted está hablando del ácido acetilsalicílico. Yo había leído que se podía dar a partir de la semana 12 a la 16. Por ejemplo, si estamos frente a una paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico, ¿si es posible o tiene que ser exactamente desde la semana 16? Sí, doctora. Las pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos, que tienen esas patologías reumatológicas, sí lo podemos hacer desde la semana 12. Excelente tu anotación. Eso no lo había recordado, pero sí se hace. Incluso estas pacientes generalmente son abortadoras habituales. Generalmente las pacientes que tienen esos problemas reumatológicos son abortadoras habituales y tenemos que dárselo desde antes para que no aborten el productivo. Entonces, sí, la respuesta es sí. Gracias por esa anotación. Gracias, doctora. A ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Cómo les fue con el quiz? No lo he visto. No he visto los resultados. ¿Cómo les fue con el quiz de hoy? Coméntenme para que discutamos esa parte. Y ahora que básicamente hemos terminado. Si no estoy mal, chicos, no. Perdona, doctora, no te escucho bien. Se te entrecortó. Ya, ahora sí me escuchan bien. Sí, ahora sí. Ok. Que algunos chicos, doctora, me estaban diciendo para ver si podíamos socializar las preguntas y también hubo una chica que me escribió que si podían revisar su quiz porque algunos no alcanzaron pues a enviarlo, entonces no saben si se les cerró o no se les cerró. Bueno, mira, en este mismo momento estoy entrando a la plataforma. Denme un momentito, ya reviso. Bueno, dice que 51 de los 51